ya he mencionado antes cómo mi familia y yo vivimos un tiempo fuera. Vivimos en Canadá por casi aproximadamente 10 años. Y nuestro tiempo allá fue muy bonito y algo que pasó ahí, y porque fue bonito, es porque ahí nacieron nuestros 3 hijos. Entonces, cuando nacen ahí, automáticamente ellos se convierten en ciudadanos de ese país, porque así son las leyes, al igual que aquí en México. Sin embargo, a pesar de que ellos ya eran ciudadanos canadienses, en ese proceso nosotros todavía no lo éramos residentes de ese país, vivíamos en ese país, pero no éramos ciudadanos de ese país. Sin embargo, existía esa posibilidad de, después de un cierto periodo de tiempo, poder ser residente y aplicar para esa ciudadanía. Y fue así como lo hicimos, de forma que pudiéramos obtener ciertos beneficios que esa ciudadanía en Canadá le da a sus ciudadanos. E iniciamos el proceso, aparte de que el proceso era sencillo en el sentido de que solo tenías que esperar a que se diera el tiempo que tenías que cumplir para poder aplicar para la ciudadanía y tenías que pagar los derechos que hay que pagar para ese trámite. Pero no se quedaba ahí. Había otras cosas un poco más complicadas que tenías que hacer. El gobierno de Canadá no solamente quería darte un estatus que te diera beneficios en ese país. Ellos también querían asegurarse de que tú, como ciudadano de ese país, ibas a poder llevar cierta identidad que representara a ese país. Entonces, el proceso de aplicación no era tan fácil en ese sentido. No se trataba de solamente haber cumplido el tiempo y tener el dinero suficiente para la aplicación. Ellos también querían que demostrara cierta afinidad al perfil de ciudadano del país. Y por ende ellos te pedían otros requisitos como aprender de la historia de Canadá. Tenías que memorizar fechas y todo, tal cual como lo hacemos aquí en México. De igual forma ellos querían que aprendiéramos fechas y eventos importantes. Ellos querían también, por ejemplo, que dominaras el idioma, por lo menos a un 70%, escrito, hablado y escuchado. Ellos querían asegurarse que representabas el idioma oficial de ese país. ¿Querías ser canadiense? Pues hablemos en canadiense. También ellos querían asegurarse de otros aspectos como, déjenme acuerdo, ya se me está olvidando, era el memorizarte el himno, era el hablar el idioma. El memorizarte el himno, no lo comenté. Querían que te memorizaras el himno canadiense, es un emblema importante, así como para nosotros el himno nacional mexicano pues te hace mexicano cuando lo cantas. Igual ellos querían, memorízate el himno canadiense. Ellos querían que juraras lealtad a la reina de Inglaterra, cosa tan rara, que por cierto nunca entendí, se supone que son un país soberano, independiente, pero tenías que hacer eso, todavía guardaban esa tradición de guardar lealtad a la reina. Entonces tenías que hacer un juramento de que guardabas lealtad a la reina. Y había esos detalles que ellos querían que cumplieras requisitos indispensables para poder hacerte ciudadano o poder ser aceptado como un prospecto a ciudadano. Ajá. ¿Por qué? Porque se querían asegurar que tú pudieras representar a ese país de la forma que es digna representar a un país si es que te llamas canadiense. Entonces, me llama la atención porque algo parecido vamos a encontrar en nuestro texto esta mañana. Vamos a encontrar una evaluación, un proceso similar de evaluación. Jesús, el Hijo de Dios, si recordamos y vamos con nuestras mentes más atrás, comienza el Evangelio de Marcos anunciando un reino de Dios que se ha acercado, donde Jesús mismo está mandando señales de forma directa e indirecta, que el Rey mismo es el que viene a establecer este reino en la humanidad. Y la semana pasada también vimos aspectos que nos van a ayudar a heredar el reino que Jesús viene proclamando. Esta semana o esta mañana nuestro texto nos va a hablar de algunos requisitos o el perfil que Jesús espera que tengan los ciudadanos de su reino. Y es esperarse. Digo, si los reinos de la tierra tienen sus estándares, tienen sus requisitos para dar su ciudadanía a otros que no son ciudadanos de ese reino, de ese país, ¿cuánto más el reino de los cielos? ¿Por qué podemos esperar menos del reino de los cielos, del reino de reinos? Así que esta mañana veremos cómo es que el rey siervo demanda ciudadanos siervos dentro de su reino, como dice el título de mi sermón, y lo tienen en sus boletines, y en la pantalla también.
Y esta lista, quiero aclarar, esta lista de requisitos que vamos a mencionar hoy, que el Rey Jesús demanda de sus ciudadanos en su palabra, no es exhaustiva. Quiero decir, no es lo único que Él demanda, sin embargo es lo que encontramos en nuestro texto. Por lo menos 4 requisitos vamos a poder escudriñar y encontrar en el texto que nos toca estudiar esta mañana. Así es que leamos nuevamente el texto para empezar a indagar en estos requisitos de los que les estoy hablando. Empezamos versículos 32 al 34 del capítulo 10 de Marcos. E iban por el camino subiendo a Jerusalén. Y Jesús iba delante de ellos, y estaban perplejos. Y los que le seguían tenían miedo. Y tomando aparte de nuevo a los 12, comenzó a decirles lo que iba a suceder. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Se burlarán de él y le escupirán, le azotarán y le matarán, y 3 días después resucitará. ¿Alguna vez has estado tan decidido a hacer algo, con una convicción tan grande a hacer algo, que incluso eres el primero en encaminarte a llevar a cabo esa actividad? Incluso tomas la delantera por encima de los demás, porque tu convicción es tan fuerte y tu motivación es tan grande que vas como una bala, impulsado. Yo recuerdo en la primaria, por ejemplo, algo que me caracterizaba, y no lo digo con mucho orgullo, era muy peleonero. Era muy peleonero. Y no faltaba que estabas, no sé, pertenecías al tercero A, ¿no? Y llegaba un amigo tuyo del tercero A y de repente llegaba así triste, medio con los ojos llorosos, y uno le preguntaba, ¿qué onda? ¿Qué te pasó? ¿Por qué lloras? No, es que los del tercero B me hicieron esto, ¿no? Me dieron unos apes, me patearon, lo que sea, ¿no? ¿Y qué era lo que pasaba luego, ¿no? El gallito que yo tenía en mí. No, vente, vamos, que no sé qué. Y ya bien decidido, ¿no? A romper caras, ¿no? Y de repente no faltaba pues que les inyectabas un poco de ánimo, pero no todos iban convencidos en seguirte, ¿no? La verdad es que yo creo 1 o 2 eran los que en realidad querían hacer lo mismo, y los otros pues eran más como borreguitos. Entonces digo, bueno, vamos, ¿no? Para que después tú no me pongas unos apes a mí por collón, ¿no? Y esa era la actitud, ¿no? La convicción de querer proteger a ese amigo, o de, no sé, vengar su reputación por el daño que se le hizo, pues te llevaba a tomar la delantera, ¿no? Porque había esa convicción de que nadie se iba a meter con el tercero A. En este pasaje que acabamos de leer, Jesús lleva la delantera, pero su convicción y su motivación no va a ser el vengar a nadie. Nadie que le haya pegado o pateado a alguno de sus discípulos, sino por el contrario, Él va en el camino hacia Jerusalén, camino hacia arriba, para convertirse en el objeto de maltrato y burla de parte de los hombres. Y seguramente eso es algo que presienten los seguidores de Jesús. Es por eso que el texto nos dice que le seguían con miedo. ¿Por qué le seguían con miedo? Yo me puse a pensar, ¿por qué dice aquí que le seguían con miedo? Y tiene sentido, porque ellos han estado viendo cómo ha sido la oposición que se ha enfrentado Jesús. Lo hemos visto en cada uno de los capítulos de Jesús. Siempre que los líderes religiosos se encuentran a Jesús, hay una cierta oposición. Y ellos saben que si hay un lugar en donde se van a encontrar el mayor número de los opositores de Jesús, es en Jerusalén, donde está el templo. Es ahí donde seguramente va a encontrar Jesús más oposición. Entonces sus mentes seguramente, así como yo, ¿no? Pues sí, vamos Jesús, pero en realidad en sus mentes es, yo quiero correr para el otro lado. Y Jesús sabe eso. Sin embargo, eso no lo detendrá a cumplir la misión por la cual vino a este mundo. Incluso ese temor que sus seguidores tenían de la posible oposición que experimentaría es confirmado por Jesús en los versículos 33 y 34. Jesús les habla a sus seguidores, les dice que será entregado a las autoridades
religiosas, que después lo entregarán a los gentiles, refiriéndose a los romanos, quienes a su vez lo maltratarán, lo golpearán, lo escupirán, se burlarán de él, para después matarlo y resucitar al tercer día. Eso no es nuevas noticias para los discípulos de Jesús. Jesús ya ha ido mencionando antes de ese suceso, desde el capítulo 8 de Marcos. Sin embargo, es consciente de que sus discípulos aún siguen sin entendimiento, sin un entendimiento que es necesario. Siguen sin entender que Jesús no viene a vengar al pueblo judío de los romanos. Siguen sin entender que Jesús no viene a vengar al pueblo de los líderes religiosos que abusan de su pueblo, sino más bien viene a subir a Jerusalén para padecer estas cosas y así pagar por la condena del pecado. Esa es la misión de Jesús. El plan de Dios no es que Jesús se encaminara para repartir bofetadas a sus enemigos, sino más bien para encaminarse y Él recibir las bofetadas por parte de ellos. Y en ese proceso salvar a su pueblo de sus enemigos, de su enemigo más grande, que es la muerte y el pecado. Así es que el requisito número 1 para obtener mi ciudadanía en los cielos es este: conocer el plan de salvación de Dios, como dice el punto número 1 de mi sermón. Esta es la tercera o cuarta vez que Jesús menciona a sus discípulos esto que acabamos de leer, anticipando, contándoles las cosas que han de suceder. Estos datos Jesús los considera importantes en la mente de sus seguidores para obtener la ciudadanía en los cielos. Así como el gobierno de Canadá, se los comenté, me demanda tener en mi mente sucesos importantes de la historia, aprenderme cosas que marquen mi identidad del reino. Así Jesús, el Rey mismo, de esa misma manera quiere que sus ciudadanos conozcan los sucesos importantes que van a definir su ciudadanía en el reino. En la clase de discipulado hace 2 semanas se mencionó que alguien que no sabe articular con palabras el evangelio, lo más seguro es que esta persona no ha sido salvo por él mismo. Lo más seguro. No es regla, pero sí lo más seguro. Muchas veces nos encontramos con personas que, por ejemplo, dicen ser cristianos, y cuando uno les pregunta, ok, dime cuál es el evangelio, o qué le compartirías tú a una persona como esperanza de vida eterna. Y te dan un sinfín, un sinnúmero de respuestas. Desgraciadamente, al dar esas respuestas muchas veces ponen en duda, un signo de interrogación a su conversión, ya que no saben cómo explicar qué es el evangelio. Y de alguna forma tiene sentido, porque yo no puedo explicar algo que aún yo no tengo. Yo no puedo dar algo que no tengo. Tengo que haber recibido algo para entonces poder explicar a otros cómo es que recibí ese algo, cómo es que ese algo es significativo en mi vida. Así que es por eso que Jesús no se cansa de repetirles el Vía Crucis que va a pasar, porque es bien importante. Es por eso que te animo a venir a esas clases de discipulado que estamos dando después de los servicios de domingo, porque es ahí donde vamos a reforzar eso. Cuando dije que no era exhaustivo, que no necesariamente si no sabías articular el mensaje no eras cristiano, es porque sí puede pasar el proceso en el que eres salvo, eres transformado, eres nacido de nuevo, pero todavía no sabes articular con palabras lo que ya Dios ha puesto en tu corazón. Y muchas veces para eso es la iglesia local, para ayudarnos, equiparnos a ordenar esos pensamientos y poder después compartir a otros de nuestra fe. Vamos a leer los siguientes pasajes que nos van a ayudar a entender otro requisito para ser ciudadanos del reino de los cielos. Eso lo vamos a encontrar en los versículos 35 al 41. Y se le acercaron Jacobo y Juan, los 2 hijos de Zebedeo, diciéndole: Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Y él les dijo: ¿qué queréis que haga por vosotros?
Ellos le dijeron: concédenos en tu gloria que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Pero Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Jesús les dijo: la copa que yo bebo, beberéis, y seréis bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Pero el que os sentéis a mi derecha o a mi izquierda, no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Todos hemos experimentado, tal vez unos más y otros menos, pero todos hemos experimentado los beneficios de ser allegados a alguien de influencia, ¿cierto? Si eres mexicano y no has experimentado esto, déjame y te digo que entonces no vives en el país correcto. Porque algo de lo que distingue la idiosincrasia mexicana es esa. Es algo que nos caracteriza, ese mal que nos caracteriza como país. Dime a quién conoces y te diré quién eres. En el corazón del humano existe esa mala inclinación de buscar su beneficio a través de la influencia de otros. Si eres amigo del jefe, por ejemplo, va a ser muy probable que tu carga de trabajo sea menor a la de tus otros colaboradores. Lo más seguro es que vas a obtener más permisos o beneficios que el colaborador promedio que no tiene esa misma cercanía con su jefe. Muchas veces queremos pensar que para yo obtener una posición de grandeza hay que trabajar y hay que esforzarse. Pero la realidad de las cosas, creo que lo hemos visto, no es esa. No hay que ser lo suficientemente listo, incluso para ser presidente, y cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, de veras. Los discípulos de Jesús, por cierto, ya han venido demostrando que no son muy avispados, y lo hemos estado viendo anteriormente. Piensan que el reino que Jesús viene a establecer es un reino como el de los hombres. Y los hijos del trueno, aquí vemos en el pasaje, Jacobo y Juan, piensan que es importante apalabrar un hueso con Jesús. Vienes hablando de un reino, Jesús, pues sentémonos, platiquemos. ¿De qué tamaño es la rebanada del pastel? Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Qué humildad. En otras palabras, hablemos del hueso que me toca. Seguro Jesús ya sabe, porque también ya lo hemos estado viendo, lo que hay en sus corazones. Sin embargo, Jesús siempre paciente para con los suyos. ¿Qué queréis que haga por vosotros? Ellos entendían algo que era muy cierto, que el reino que Jesús venía a establecer era glorioso. Un reino como no se ha visto desde el principio de los tiempos. En eso sí estaban bien. Y obviamente era de no negarlo. Vamos, si estamos viendo los milagros de Jesús, levantando muertos, dándole vista al ciego, multiplicando el pan. Si no llego a la conclusión de que el reino de Jesús era glorioso, entonces sí estoy pero ciego. Ellos entendían muy bien eso. Sin embargo, fallaban en entender que lo importante y lo más importante del reino de Jesús no era nada más eso, sino que este reino era diferente al reino de los hombres. No era como el de los hombres. El reino de Jesús no era como el hombre natural, ambicioso, con planes de índole egocentristas y en búsqueda de poder. El reino de los cielos se maneja bajo otros estándares muy diferentes. Jesús les quiere enseñar a sus discípulos y a nosotros esta mañana que el otro requisito para obtener la ciudadanía en los cielos es esta: morir a tus ambiciones personales. 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 Sí, ya cállate, predicador, ya entendí. De veras. Sabemos por otros textos de la Biblia
que Jesús les promete a sus discípulos sentarse en 12 tronos, uno para cada uno de ellos. Pero eso no era suficiente para ellos. Sus ambiciones personales no los dejaba estar conformes con esa promesa que les hizo Jesús. Ellos querían más, su mente no estaba conforme, querían manejarse según los estándares del mundo. Querían uno estar a su diestra y el otro a su izquierda. Y esto causa enojo, dice el texto, de los otros 10. Y quiero asumir que su enojo no era porque entendían el reino de Jesús, sino más bien porque tal vez no se les ocurrió a ellos primero tener esa conversación con Jesús. Esa propuesta que se les ocurrió a los hijos del trueno. La semana pasada vimos cómo Jesús se indigna por el rechazo de los discípulos hacia niños, ¿recuerdan? En contraste, en nuestro pasaje esta mañana, los discípulos se indignan por la búsqueda de grandeza. ¿Se dan cuenta del contraste? La indignación de Jesús, el trasfondo de esa indignación, la motivación detrás de esa indignación, y los discípulos por lo que se indignan, tan espirituales que son los discípulos de Jesús. Cuando Jesús habla de la copa y del bautismo, les está hablando de lo mismo que ya les ha hablado en el punto 1 que acabamos de ver. La copa en la Biblia muchas veces significa la ira de Dios cayendo sobre un pueblo. En nuestro texto lo que significa es el maltrato y la aflicción que va a sufrir Jesús en su vía crucis para entregarse como sacrificio por muchos. No por nada sudó sangre Jesús. En nuestro texto de esta mañana la copa se refiere a ese maltrato que iba a experimentar en su camino a la cruz. El bautismo del que habla Jesús no es del bautismo que vimos con Juan el Bautista. Este otro bautismo, o la forma en la que está usando esta palabra bautismo en este texto aquí, es precisamente ese bautismo de muerte que va a experimentar Jesús cuando sea clavado en esa cruz y puesto a muerte por causa de sus enemigos. Jesús les hace ver que no saben lo que pedían, ya que es precisamente esa muerte en la cruz la que manifiesta la mayor representación de la gloria del Hijo de Dios en la tierra. Y su resurrección complementa esa gloria. Cuando Jesús les pregunta si creen que podrán beber de la copa y ser bautizados con el mismo bautismo, de alguna forma les estaba profetizando lo que iba a suceder con cada uno de ellos una vez que resucitara y les encomendara la gran comisión de compartir las buenas nuevas del reino a todas las naciones. Y lo podemos confirmar, porque en todos, sin excepción, fueron maltratados, fueron vituperados, fueron perseguidos. Y todos, sin excepción, murieron de forma como mártires. Bueno, con excepción de uno, que es precisamente Juan, uno de los que está pidiéndole que si lo puede dejarse sentar a su diestra. Pero de igual forma él fue encarcelado y apartado a una isla para morir ahí en su vejez. ¿Cuántos de nosotros, si somos sinceros, aún estando en Cristo, somos como los apóstoles de Jesús? Seguimos pensando como el mundo. Y aún en la iglesia incluso estamos buscando una posición de influencia o liderazgo. ¿Cómo andamos con respecto a eso, Iglesia Vertical? Quiero aclarar algo. Jesús no está en contra de la búsqueda de una posición de liderazgo o de influencia en su iglesia. Él no está en contra de eso. El problema con Jesús es más bien cuando yo busco esa posición de influencia porque me satisface, porque busco mi gloria, porque pienso que me dará poder sobre los demás, en vez de que eso me llevará a sufrir por amor a otros, en vez de que eso me llevará a yo morir a mí para vivir como siervo de otros, para vivir como un esclavo. Tú pregúntale a un ejecutivo de Starbucks o de una empresa famosa y pregúntale si se siente esclavo en esa posición y a ver qué te contesta.
en la iglesia primitiva. Por ejemplo, alguien que aspiraba a ser líder de la iglesia ya estaba tomando en cuenta el costo que tenían que pagar. Tal vez sabían que tenían que entregar su vida por causa del evangelio. ¿Hay alguien aquí que quiera ser líder de la iglesia de Cristo? No se me amontonen. Los estándares son muy altos. En el mundo la motivación es la ambición. ¿Qué voy a obtener de ese liderazgo? En la mente de la iglesia primitiva, un Tito, un Timoteo, era: ¿estoy dispuesto a morir por avanzar este mensaje? Eso es lo que había en la mente de los corazones de los que querían ser líderes de la iglesia de Cristo. Como ya lo vimos en el sermón pasado, antepasado, no recuerdo, cómo la grandeza Jesús la define como servidumbre. Servidumbre. Jesús les va a tener que recordar a sus discípulos eso. Y a nosotros también esta mañana, esas verdades del cristianismo. Esto lo veremos en los siguientes pasajes, donde descubriremos otro de los requisitos que el Rey Jesús demanda para obtener la ciudadanía en su reino, que es imitar la actitud de siervo de Jesús. Versículos 42 al 45, vamos a leerlos para encontrar esa verdad. Y llamándolos junto a sí, Jesús les dijo: ¿sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos? Pero entre vosotros no es así, sino cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro siervo. Y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Anteriormente, en un sermón pasado, les comenté mi historia de cómo tuve un intento de formar parte de la milicia, ¿recuerdan? Tengo que confesar que mis motivaciones para entrar a la milicia no eran las más puras, las más sublimes. Mis motivaciones más bien al entrar a la milicia no eran para dar la vida por mi país y por sus ciudadanos. Y quiero también confesar que pude discernir que la mayoría de los que estábamos ahí estaban igual que yo. Más bien pude notar que la mayoría estábamos en búsqueda de poder, en búsqueda de un rango que nos diera autoridad para poder tener subordinados bajo nosotros. Buscábamos una influencia por encima del ciudadano común que nos pudiera dar cierto estatus en la sociedad. Un estatus que no cualquiera pudiera tener. Ese es comúnmente el reino de los hombres. Y no solo en el ámbito militar, en cualquier otro ámbito, ya sea el laboral, ya sea el académico. Ese es nuestro sentir. Y Jesús sabe que sus discípulos saben muy bien cómo es que funciona la cosa. Es por eso que Él les va a hablar nuevamente de la grandeza y la característica de grandeza según la definición de su reino. Él les trae a su atención esta definición y cómo los hombres la ven. Dice: ¿sabéis que los hombres son reconocidos como gobernantes de los gentiles? ¿Les enseñorean de ellos? ¿Y sus grandes ejercen autoridad sobre ellos? Les da esta ilustración, así como que algo que todo mundo sabemos. No hay que quebrarse la cabeza, no es una parábola. Eso es lo que sucede al día a día. Ellos iban a reconocer que estas palabras eran verdad. Jesús les está diciendo: el reino que yo vengo a establecer es muy similar a este, pero al revés. ¿Alguna vez viste Chabelo, por ejemplo? Chabelo yo creo que era amigo de Jesús. ¿Recuerdan la canción? Vamos a ver cómo es el reino de... Esa canción es también la canción de Jesús. Él vino a traer un reino, pero un reino al revés. Un reino en donde se voltean las mesas, un reino donde la pirámide se hace así. ¿Por qué?
porque iba a funcionar totalmente distinto al reino de los hombres. Él sabía que los estándares eran muy difíciles. Entre vosotros cualquiera que desee ser grande, ¿qué dice? Será vuestro servidor. Wow. En otras palabras le está diciendo, según los estándares del mundo, entre más personas tú tengas bajo tu control, entre más personas sean tus subordinados, eso es grandeza, ¿verdad? En mi reino del revés es diferente. Entre más personas tú estés sirviendo, entre más personas tú seas su subordinado, entre más personas estés sacrificando tu vida para beneficio de esas otras vidas, ese es grande en mi reino. ¿Se dan cuenta? Bienvenidos al reino de Jesús. Levante la mano, ¿quién quiere ser ciudadano de este reino? Aceptamos aplicaciones. Wow, todos. Qué bien. Me sorprende que hayan sido la mayoría. Sin embargo, sabemos que esto no apela mucho al corazón de los hombres. Pertenecer a un reino así, con unas condiciones tan altas, no es nada fácil. Y como lo vimos la semana pasada, no es en mis fuerzas. Es un reino fuera de este mundo. Jesús sabe que la gente no se va a estar amontonando, no va a hacer cola para obtener una aplicación para ese reino. Ese reino que Él viene a establecer. Y es por eso que Él mismo se pone como un ejemplo viviente para que veamos el perfil y la identidad que debe de tener un ciudadano de su reino. Él quiere que de su ejemplo saquemos las fuerzas, la motivación para someternos a un requisito tan indispensable en el reino de los cielos. El versículo 45 lo resume con estas palabras de la actitud que Cristo mismo tomó en esta tierra. Y es la misma actitud que quiere que tú y yo adoptemos, y levantaste la mano y dijiste que querías ser ciudadano de este reino. Vamos a leerla juntos. Versículo 45. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ni aun el Hijo del Hombre. Esa palabra es clave, ni aun. Es como si, por ejemplo, ustedes saben las locuras del presidente del norte que quiere construir una pared entre su país y el nuestro. Y cómo eso es algo que prometió a sus ciudadanos. Y él en su mente piensa que le va a traer beneficio a esa nación. Imagínense que empiezan los proyectos, no sé si ya empezaron, la verdad es que no creo lo que digan las redes sociales o las noticias en el mundo, pero supongamos que empieza y él es el primero que empieza a pegar tabiques, como poniendo el ejemplo. Y después va con algún ejecutivo de alguna organización poderosa en Estados Unidos y como para seguir animando a los ciudadanos, también le dice, ven a pegar tabique para que a ti también te vean. Y imagínense qué pasaría si esta persona se rehúsa a hacer eso. ¿Ustedes qué creen que pasaría? O sea, Trump mismo se puso a pegar tabique, a echar el colado, ¿y tú? ¿Te niegas? Sería absurdo, ¿cierto? O es como si, por ejemplo, tú que trabajas y sabes que hay un proyecto muy importante que tiene que entregar tu jefe, y obviamente que es el proyecto que no solo es de tu jefe, sino que es parte del equipo, y sabes que ya se acerca la fecha de entrega, entonces tu jefe se queda trabajando toda la noche sin dormir, lo ves con la misma ropa al siguiente día, y de repente llegas tú en la mañana y te dice tu jefe, oye, hoy vas a tener que trabajar horas extras. ¿Cómo te verías tú diciéndole a tu jefe, no puedo, yo trabajo mis 8 horas laborales y ya después me voy a mi casa? Sería absurdo, ¿cierto? No puedes. Si tu jefe se quedó a dormir ahí para precisamente avanzar en el proyecto, ¿quién eres tú, empleado, para decir que no puedes sacrificar un par de horas más? Jesús está haciendo lo mismo aquí. Él nos está dando una perspectiva del mayor al menor. El Hijo del Hombre, como ya lo hemos mencionado, es este personaje escatológico de Daniel 7, versículos 13 al 14, a quien se le atribuye toda autoridad, todo dominio, toda gloria.
donde todos los pueblos de la tierra le sirven. Y aquí Jesús, en estos pasajes, les habla de este mismo Hijo del Hombre, pero no en calidad de rey, sino en calidad de siervo. Un siervo dando su vida en rescate por muchos. Jesús les está diciendo, si hay alguien aquí que es digno de todo honor, de toda gloria, de toda autoridad, de sentarse en un trono, porque toda autoridad me ha sido dada en los cielos, ese soy yo. Si alguien aquí es digno de no hacer el trabajo sucio, de no ensuciarse las manos, ese soy yo, dice Jesús. Si alguien aquí es digno de no ser maltratado, de ser bofeteado, de no ser colgado en un madero y tratado como un criminal, ese soy yo. Lo menos que entonces podemos hacer, aquellos que decimos querer la ciudadanía de este reino, es imitar la actitud del Maestro, esa actitud de siervo que Jesús nos ha mostrado. Y muchas veces, es triste decirlo, pero muchas veces ese es el problema, que los cristianos queremos los beneficios del reino, pero no queremos imitar al rey de ese reino. Queremos ser grandes en el reino de Jesús, pero que no queremos adoptar la definición de grandeza que Jesús mismo modeló, pagando a precio de sangre el rescate de nuestras almas. Es importante recordar que en el Antiguo Testamento, cuando alguien era rescatado, comprado de la esclavitud, se hacía con un precio de dinero, y esa persona era comprado, liberado, ya sea esclavitud a otro amo o simplemente liberado por precio. No era nada más así de gratis, de que me caes bien, te libero. Había un precio que pagar. Y quiero aclarar eso precisamente esta mañana, que nadie ha tenido que pagar un precio más grande por esclavos en esta tierra. Aquellos que estaban esclavizados a la idolatría del pecado, esclavizados en su propia vanidad de amor propio, esclavizados por ese pecado sucio que te ata y que no te deja glorificar a Dios con tu vida. El precio que se requería para comprar esos esclavos, para liberarlos, no podía ser con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas. El precio tenía que ser pagado a precio de sangre, y no cualquier sangre. La sangre del Cordero, que era perfecto, inmolado, que era el único justo, el único que amó a Dios con todo su amor, con toda su alma, con todas sus mentes, con todas sus fuerzas. Solamente ese precio. No hay nadie aquí que tenga el suficiente oro del mundo que pueda pagar ese precio. No hay nadie aquí que pueda comprar su alma para que no vaya al infierno. Muchas veces servimos a las personas porque creemos que lo merecen, ¿cierto? Yo te sirvo porque me caes bien. ¿Tú eres buena onda conmigo? Yo voy a ser buena onda contigo. Aquí la diferencia es que Jesús sirvió a la humanidad a pesar de que ninguno de nosotros es digno de morir por nuestras almas. Ninguno de nosotros es lo suficientemente digno o atractivo a los ojos de Dios como para que Dios dijera, por este sí me aviento un clavado, por este sí me dejo clavar los clavos de la cruz. Sin embargo, Dios, Cristo Jesús apasionado, vino por nosotros para liberarnos de la esclavitud del pecado y así poder heredar un reino en los cielos con su Padre y así poder sanar esa ruptura que causó el pecado, esa ruptura de la conexión que había con su Padre cuando Adán y Eva fueron creados y que se rompió por culpa de su transgresión. Necesitábamos ese sacrificio perfecto para poder sanar esa ruptura. Entonces Jesús nos está poniendo un estándar muy alto, ¿cierto? Y no solo nos pone el estándar muy alto, Él mismo se pone como el ejemplo. Es
por eso que la salvación es por gracia, ya que ni tú ni yo tenemos razones suficientes que le podamos dar a Jesús como para decir, hey, muere por mí, hey, mírame que soy digno. Es por gracia, por medio de la fe, y no por nada que haya en ti, no por nosotros, no por tus buenas obras. Solamente así podemos ganar el favor de Dios. Jesús lo tuvo que hacer todo por ti. Su muerte en la cruz es tu única esperanza. Iglesia Vertical, yo no sé qué área de servicio estás tú llevando a cabo en esta iglesia. Y tampoco sé cuál es la motivación real detrás de ese servicio que provees entre semana o domingo con domingo. Lo único que sí te puedo decir es que en este pasaje Jesús nos enseña a todos la correcta motivación del servir, de buscar grandeza dentro de su reino, y no tiene nada que ver con tu gloria o con tu persona, sino más bien con su gloria y con su reino, con su persona. Así es que te animo a que te vistas de esa actitud de siervo de Jesús. Que pongas tu actitud de siervo en un lado de la balanza, y que del otro lado de la balanza pongas la actitud de siervo que tuvo Jesús, y que sopeses cómo es tu actitud de siervo comparado con esa actitud de siervo dentro de la iglesia de Cristo, por ejemplo, o dentro de mi trabajo, o dentro de mi escuela, o dentro de mi hogar si eres ama de casa. ¿Cómo es tu actitud de siervo? Autoevalúate. Analízate. ¿Estoy sirviendo a mi prójimo con la actitud de siervo que Jesús demanda de un ciudadano de su reino? Si no es así, entonces te animo a que te arrepientas por ese pecado y que renueves tu entendimiento adoptando la actitud de siervo que vemos en el texto esta mañana. Él es soberano y tú no. ¿Qué te hace pensar que no tienes que servir a los demás como lo hizo Jesús? Este también es un llamado a aquellos que ya son miembros, pero que no están sirviendo en la congregación, en algún ministerio de la iglesia. Ayúdanos a encontrar las marcas de tu ciudadanía en los cielos. ¿Dices que eres cristiano? ¿Crees que porque tienes una membresía en la iglesia, ya no hago nada? Muchas veces la membresía es bíblica y es sana, pero muchas veces puede ser dañina si lo que estamos haciendo es simplemente obtenerla para ponernos en nuestra zona de confort. Así como todo lo bueno se puede convertir en malo, también la membresía en la iglesia local. Así que ayúdanos a encontrar esas marcas. Ayuda a Cristo y representa su reino dando fruto a esas marcas. Amén. Último requisito de nuestro texto esta mañana para obtener la ciudadanía en los cielos tiene que ver con reconocer que Jesús es el Rey y seguirle. Continuamos leyendo los últimos versículos de este pasaje esta mañana. Entonces llegaron a Jericó, y cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Y cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo y dijo, llamadle. Y llamaron al ciego diciéndole: anímate, levántate, que te llama. Y arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Y dirigiéndose a él, Jesús le dijo: ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió: Raboni, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. ¿Les ha pasado el estar en la presencia de alguien que no sabían ustedes que era importante
y que le dan un trato de alguna forma pues común, como se lo darían a cualquier otro. No sé, a mí me pasó un día, recuerdo, acababa de entrar a uno de los trabajos que tuve y estoy ahí en la oficina y de repente llega alguien, toca la puerta y en el área donde yo trabajaba y viene buscando al ingeniero que era mi jefe. Entonces yo le digo, no se encuentra, no sé qué, así muy informal, casi le cierro la puerta en su cara, y ya se fue. Y después al par de días, quién sabe, creo que hubo una reunión o algo así, y me entero que él era el director general de la empresa donde yo trabajaba. Y yo dije, wow. Digo, con esto no quiero decir que fui grosero con él cuando lo recibí. Simplemente no lo traté con la atención que se merece a alguien, con la posición o el rango que esta persona tenía dentro de la empresa en donde yo era un empleado. Y así nos pasa muchas veces. En los pasajes anteriores del libro de Marcos vimos cómo un hombre rico aparentó reverencia hacia la persona de Jesús. Pero cuando Jesús le pide responder de acuerdo a lo que según él aparentaba que veía a Jesús, ¿qué es lo que pasa? Se fue entristecido. Y el texto nos dice que esto fue porque él poseía muchas riquezas. En contraste vemos aquí en estos pasajes que acabamos de leer a este pobre, ciego, mendigo, Bartimeo, perdón, a quien nadie aprecia. Seguramente dentro de esa sociedad él era un olvidado, marginado. Al enterarse de que en su camino viene Jesús, clama a gran voz. Quiere estar ante la presencia de la majestad. Las masas y los estándares del mundo, ¿qué hacen? Lo apartan, lo callan. Cállate, nos avergüenza, seguramente le decían. Pero él no obedece, sino por el contrario, grita, aún grita más fuerte, dice el texto, o más insistente hacia la oposición. Muchas veces nosotros somos como el hombre rico, más como el hombre rico que como Bartimeo. Muchas veces decimos honrar y venerar a Jesús, y cuando llega el momento de rendirle honores, y cuando viene la oposición a querernos reprimir, nos quedamos callados. Y nos vamos tristes con la incomodidad que produce el que nos relacionen con Jesús. Cuando Jesús nos demanda todo para seguirle a Él, nos es más fácil darnos la media vuelta, demostrando así que amamos más otras cosas que a Jesús mismo. Pero cuando hemos entendido la identidad de Jesús, que estar ante la presencia de la majestad, que su presencia es la de un rey, y cuando entendemos que no tenemos nada que ofrecer a Jesús, sino nuestra necesidad, como lo vemos aquí en el texto, no importa qué oposición se venga en contra de nosotros, yo voy a insistir y voy a perseverar en mi búsqueda de la presencia del rey. Bartimeo, lo vemos aquí en el texto, al referirse a Jesús, que sale de su boca: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En contraste, el joven rico que vimos hace 2 semanas finge tratar a Jesús con reverencia, postrándose a sus pies. Bartimeo no se postra, de hecho ya vive postrado. Vive creyendo lo que en realidad es, un hombre sucio, pecador. Y eso es precisamente lo que le llama la atención a Jesús. La declaración de este hombre que estaba atribuyendo a Jesús el título de la promesa del Antiguo Testamento que Dios hizo a su siervo David. Se los voy a leer, está en 2 de Samuel 7, del 12 al 14. Cuando tus días se cumplan, le dice a David, y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de entre tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. En este pasaje podemos ver cómo Dios está hablando de un descendiente, un descendiente hijo de David, rey también como David,
el cual viene a establecer un reino como el de David, pero no similar al de David en el sentido de que este va a ser un reino eterno, no un reino como el de Salomón, porque él no fue con justicia e equidad. Este sí viene a establecerlo con un reino con justicia e equidad y será eterno. Porque como ya lo escuchamos en los primeros 3 pasajes, Jesús no solo vino a ser bofeteado, humillado y puesto a muerte, sino que resucitó de entre los muertos, así demostrando que Él puede venir a establecer un reino eterno, no el de un simple mortal, sino el de un inmortal. Jesús cumple la promesa. Jesús desciende de David, pero Él no muere. Él no se queda en una tumba. Y eso lo hace digno y merecedor de la silla de la que habla este texto. Desde la perspectiva humana, Bartimeo era alguien insignificante, digno de ignorar y sin valor. Pero desde la perspectiva de Jesús, Bartimeo era un sucio pecador como todos nosotros, con una gran necesidad digna de suplir. Desde la perspectiva de los hombres, Bartimeo era un hombre ciego, pero desde la perspectiva de Jesús, Bartimeo veía con muchísimo más claridad que muchos de los que le seguían. Jesús no se sorprendía de ellos, de que querían sentirse algo. Ellos no le daban su lugar, pero Jesús se lo daba. Jesús siempre se conmueve de alguien que reconoce su gran necesidad, que conoce su estado espiritual y que reconoce que la única esperanza de poder salir de esa angustia, de ese dolor, de esa realidad, es si ponemos nuestros ojos en Jesús. En nuestro texto Jesús lo manda a llamar y le hace la pregunta: ¿qué deseas que haga por ti? ¿Acaso no es la misma pregunta que le hizo a sus discípulos cuando le pedían un hueso? ¿Cuando pedían grandeza? La pregunta es la misma, la diferencia es el sentir y la motivación detrás de la pregunta. En el caso de los discípulos, ellos estaban buscando un lugar de prestigio para ser servidos. Lo mismo podemos decir seguramente del hombre rico, el joven rico. En el caso de este hombre ciego, lo único que él quería era estar ante la presencia de la majestad y recibir la ayuda que él sabía que solo Jesús le podía ofrecer. ¿Vemos el contraste? En el caso del joven rico, este se fue triste a causa del requerimiento de Jesús para ganar su ciudadanía en los cielos. En el caso del ciego, cuando Jesús le devuelve la vista a causa de su fe, dice el texto, este decide seguirle a pesar de que el texto no dice que Jesús le haya pedido que le siguiera. Cuando digo haber tenido un encuentro con el Rey, no solo le hago de reverencias que den apariencia de piedad y me humillo ante la realeza, sino que le sigo porque ahora sé que es digno de que lo deje todo por tenerle a Él. Sé que es digno de que cuente todo por basura por tenerle a Él. Algunas personas, incluyendo algunos de los miembros de mi familia en la carne, como mis padres o tíos, me han hecho el comentario de: ¿qué pasa conmigo? ¿Qué hay en mi cabeza? ¿Cómo es que estuvimos dispuestos a renunciar a una ciudadanía canadiense con todos los beneficios que ésta trae por venir aquí a México a predicar de un Jesús que yo digo creer? Lo cual me causa mucho humor por un lado y tristeza por el otro lado. Humor porque en sus mentes la decisión que hicimos mi esposa y yo es tonta, es absurda, es retrógrada. Sin ellos darse cuenta que no importa qué ciudadanía tenga yo en la tierra, no importa si tengo todas las ciudadanías de todos los reinos de la tierra, si no tengo la ciudadanía del reino de los cielos que ofrece Jesús, entonces no tengo nada. Y eso es donde se encuentra la tristeza. Ese reino no se gana con mis fuerzas, sino por medio de la fe, de esa declaración que el ciego Bartimeo
Bartimeo hizo. Reconocer que Jesús es el Rey y seguirle como respuesta. Ese es uno de los requisitos del reino y es irrevocable. El Rey siervo demanda ciudadanos siervos dentro de su reino. Tengo una pregunta. ¿A qué reino perteneces esta mañana? ¿Al de la luz? Entonces comienza a dar pasos visibles para mostrar que cuentas con los requisitos y demostrar tu ciudadanía de reino. ¿Eres honesto y reconoces que perteneces al reino de las tinieblas? Clama a Jesús, el Hijo de David. Clama por su misericordia con la actitud de mendigo, con una actitud de ciego, con una actitud de necesitado. Y yo te aseguro que Jesús no te dará la espalda, sino más bien dará las mismas palabras. Levántate, tráelo para mí, arrójate a sus pies, es tu única esperanza. Vamos a orar, iglesia, para que Dios nos dé la gracia para querer vivir estos requisitos que demanda el reino del Rey Jesús. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta mañana. Gracias porque tu palabra es viva, es oportuna, es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, de forma que tus hijos sean perfectos, sean equipados para toda buena obra, Señor. Y Padre, reconocemos que muchas veces estamos más preocupados por construir nuestro propio reino, nuestra propia reputación. Estamos más preocupados por el qué dirán. Estamos más preocupados por establecer nuestras condiciones de reino y poner nuestros estándares y buscar el poder y la influencia. Estamos más preocupados por poner atención a los estándares de este mundo que a los estándares que tú has establecido en tu palabra, que es soberana, que es inerrante, que es suficiente, que es para dar dirección a aquel que estaba ciego y que creía que lo veía todo con claridad, pero en realidad no entendía que estaba ciego total y que necesitabas tú quitar la venda de los ojos. Señor, perdónanos, Padre, porque aún hay vestigios de esa ceguera espiritual de la que teníamos antes, Señor. Ten misericordia de nuestras almas, Señor, y ayúdanos a clamar como clamaba Bartimeo, Señor, Hijo de David, ten misericordia. Ten misericordia de nosotros, ayúdanos a poner las prioridades primero, ayúdanos a poner a Jesús primero, su reino primero, sus planes primero, su voluntad primero, y ayúdanos a poner en segundo plano nuestra voluntad, nuestra preferencia. Gracias, Padre, por tu palabra esta mañana. Bendícenos, ayúdanos a seguir meditando en ella durante la semana. Y ayúdanos a adoptar esa actitud de siervo que Cristo Jesús nos mostró al morir por sucios pecadores que no merecían ese sacrificio en la cruz. Para la gloria de tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.